Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestra revista La Atalaya de Estudio del mes de abril del 2022. Es el segundo artículo que contiene esta revista. En cuanto a lo que nos corresponde, es a la semana del 13 al 19 de junio. Y el tema de este artículo es: darle a Jehová lo mejor de nosotros nos hace felices. Es un artículo que hace mucho tiempo no habíamos visto, corto, de solo 16 párrafos, pero muy necesario para nuestros días. El texto central de este estudio es Gálatas capítulo 6, versículo 4. Que cada uno examine sus propias acciones. En cuanto al avance, dice así: es bueno fijarnos en el ejemplo de los demás, pero hay ciertos peligros que debemos tener en cuenta. Este artículo nos ayudará a no perder la alegría y a no sentirnos superiores ni a desanimarnos cuando vemos lo que otros hacen. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué nos hace sentir felices? Bueno, ya como cristianos somos felices porque es parte del fruto del Espíritu Santo la felicidad, pero también nos da más felicidad cuando nosotros estamos muy ocupados, ya sea en el ministerio o ayudando a nuestros hermanos. Párrafos 2 y 3, la parte A. Teniendo en cuenta lo que dice Gálatas 6:4, que nos ayudará a no perder la alegría. Bueno, de nuevo debemos leer completamente el texto de Gálatas, que es el texto central, y dice así: pero que cada uno examine sus propias acciones, y entonces tendrá razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra persona. Volviendo a la parte A, decía: teniendo en cuenta lo que dice Gálatas 6:4, ¿qué nos ayudará a no perder la alegría? En primer lugar, alegrarnos por lo que hacemos en nuestro servicio a Jehová, si estamos dando lo mejor de nosotros, que es lo principal aquí. Y recordamos el texto de Mateo 22, 36 al 38, donde nos indica que debemos amar a Jehová con todo nuestro corazón, alma, mente. Así que ese es el primer mandamiento, el más fuerte. Y por eso es que Gálatas nos anima a hacerlo. Y por eso ese es el segundo punto. No debemos compararnos con otros, porque nuestra salud, nuestra capacitación o cualquier habilidad espiritual nos hace diferente entre unos y otros. Así que queremos es alegrarnos por lo que nosotros podemos hacer. Y eso nos ayudará a dar lo mejor a Jehová. La parte B dice: ¿qué analizaremos en este artículo? Vamos a revisar en cuanto a qué nos debe ayudar para no desanimarnos si creemos que no podemos hacer todo lo que queremos, porque esa es otra situación. También queremos revisar cómo usar bien cualquier habilidad que tengamos y aprender de otros. Eso es muy importante. Veamos entonces el primer subtema: si nos parece que no podemos hacer todo lo que deseamos. Párrafo 4, la pregunta es: ¿qué podría desanimarnos? Y menciona el ejemplo de Carol. Cuando uno compara lo que podíamos hacer hace muchos años o meses atrás con lo que estamos haciendo ahora, puede desanimarnos. Aquí tenemos el caso de nuestra hermana llamada Carol. Ella podía servir donde había necesidad y llegó a dirigir hasta 35 cursos bíblicos, y muchas personas llegaron a dedicar su vida a Jehová y bautizarse con la ayuda de ella. Eso fue excelente resultado. Sin embargo, la experiencia indica que ella se enfermó y ahora ya no podía salir casi de su casa. Ella dice: sé que por mis problemas de salud no puedo hacer lo que otros hacen. Aún así, siento que no soy tan fiel como ellos. Tengo una lucha entre lo que quiero hacer y lo que puedo hacer, y eso me desanima mucho. Pero la hermana antes sí podía, y eso es lo que Jehová valora, que le demos lo que podamos en el momento que se presente. Veamos el párrafo 5, la parte A. ¿Qué debemos recordar si nos sentimos desanimados porque no podemos hacer todo lo que deseamos? Queremos preguntarnos: ¿qué espera Jehová de mí? Y la respuesta es lógica. Espera que le demos lo mejor de nosotros según nuestras circunstancias. Por ejemplo,
Una hermana puede tener 80 años y sentirse desanimada porque no puede hacer lo mismo que cuando tenía 40. Pero la hermana sigue dando lo mejor de ella a esa edad, lo mejor que sus circunstancias le permiten. Por eso es lógico que no siempre, cada día, cada semana, cada mes o cada año, vamos a dar lo mismo que en tiempos anteriores. La parte B. ¿Cómo le ha dado siempre a Jehová lo mejor de él, el hermano de las imágenes de este artículo? Aquí podemos ver a un hermano en distintas etapas de su vida. Primero en Betel, daba el 100% de su tiempo, de sus energías, se lo veía feliz haciendo eso. Luego se casó, siguió sirviendo a Jehová ahora como precursor junto a su esposa, daba lo mejor de él. Luego tuvo a sus 2 niñas, seguía en la misma actividad sirviendo a Jehová, tal vez con ciertas limitaciones en cuanto al tiempo, porque ahora tenía que mantener un hogar, y ahora se lo ve al hermano aparentemente solo, usa bastón, tiene limitaciones para salir a predicar, pero está haciéndolo mediante las cartas. Según su etapa de su vida, sigue dando lo mejor que puede a Jehová. Es decir, sigue cumpliendo el mismo objetivo de darle a Jehová todo lo que puede. Y es lo que está consiguiendo este hermano. Párrafo 6. ¿Qué nos enseña el ejemplo de María? Este es ejemplo de una hermana que está enferma y ella se sentía de vez en cuando deprimida debido a que tiene una enfermedad y creía, pues lógico, que ya no valía para nada. Pero ella se dio cuenta que en su congregación había otra hermana que estaba en otras condiciones más difíciles que ella porque permanecía en cama. ¿Qué es lo que hizo? Ella cuenta: hice planes para ir a su casa y predicar con ella por teléfono y por carta. Siempre volví a casa feliz y satisfecha de haber podido ayudar a mi hermana. Así que esta hermana María pensaba que su condición no era buena, pero se dio cuenta que hay otros que pasan difíciles, peores condiciones que las de ella, y lo que hizo fue utilizar sus habilidades para ayudar a otros y eso la hizo sentir feliz. Tenemos ahora el subtítulo: si tiene algún don, úselo. La pregunta 7. ¿Qué buen consejo les dio el apóstol Pedro a los cristianos? En la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: según el don que cada uno haya recibido, úsenlo para servirse unos a otros como buenos mayordomos de la bondad inmerecida de Dios. Pero a veces uno puede decir que no quiere utilizar esas habilidades porque puede sentir envidia de otros o tal vez se desanimen algunos por vernos que tenemos ese don. Eso no es excusa para no usarlo a favor de Jehová, de la organización, de nuestros hermanos. Por eso veamos en el párrafo 8 la pregunta: de acuerdo con 1 Corintios 4, 6 y 7, ¿por qué no deberíamos presumir de nuestras habilidades? El texto bíblico de 1 Corintios 4, 6 y 7 dice: hermanos, he dicho estas cosas usándome a mí y a Apolos como ejemplos para su beneficio, para que aprendan de nosotros esta regla. No vayan más allá de las cosas que están escritas. Así no se llenarán de orgullo y no se pondrán a favor de uno y en contra de otro. Pues, ¿quién hace tú que seas diferente a los demás? En realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Entonces, si lo recibiste, ¿por qué vas presumiendo como si no lo hubieras recibido? Volviendo a la pregunta 8, de acuerdo con 1 Corintios 4, 6 y 7, ¿por qué no deberíamos presumir de nuestras habilidades? Es lógico que cada uno tenga una habilidad que sobresale de otros, pero no debemos presumir de ella porque lo que tenemos debe ser usado para ayudar a nuestros hermanos y, como bien dijo el apóstol Pablo, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Y por qué vas presumiendo como si no lo hubieras recibido? Así que el don que tenemos debe ser utilizado para causar ánimo a los hermanos, darles alegría a ellos y por supuesto la alabanza que va hacia Jehová. Párrafo 9. ¿Cómo deberíamos utilizar nuestros talentos? Una buena ayuda es Filipenses 2:3, donde se nos indica que debemos pensar que los demás son superiores a nosotros.
Así que queremos usar nuestras energías y talentos para hacer la voluntad de Jehová y para animar a nuestros hermanos en la congregación. Párrafo 10. ¿Por qué es absurdo compararnos con los demás? Porque no todos tenemos el mismo punto fuerte. Es imposible. Hay variedad dentro de la creación de Jehová. Por eso alguien puede ser muy bueno dando discursos públicos, otro en cambio puede ser muy hospitalario, otro puede criar muy bien a sus hijos o ser entusiasta en la predicación. Es una excelente combinación que cuando se mezclan estos talentos en una congregación, todos salen beneficiados. Ahora pasemos al subtítulo Aprendamos de otros. Párrafo 11. ¿Por qué debemos esforzarnos por seguir el ejemplo de Jesús? Bueno, la Biblia dice que debemos hacer eso. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, habla que nos puso el ejemplo para que siguiéramos fielmente sus pasos. Ahora es cierto que Jesús es un ejemplo perfecto, pero cuando uno se esfuerza por imitarlo, va a conseguir buenos resultados. Porque Él tiene hermosas cualidades y su manera de actuar da la ayuda para que llegamos a tener la aprobación de Jehová. Por eso llegaríamos a ser mejores siervos y tendremos mejores resultados en el ministerio si aplicamos las técnicas de enseñanza de Jesús. Párrafos 12 y 13. ¿Qué aprendemos del rey David? Que fue un hombre con muchos errores, pero que también los sabía reconocer. Si vemos aquí en Hechos capítulo 13, versículo 22, Jehová dijo: he encontrado a un hombre que complaza mi corazón. Y eso a pesar de que David era imperfecto. Y es que cuando se le hacían ver los errores, él no ponía excusas, enseguida los corregía. Por eso, como ejemplo, nosotros deberíamos preguntarnos: ¿cómo respondo cuando alguien me aconseja? ¿Reconozco enseguida mis errores o intento poner excusas? ¿Es mi primera reacción culpar a otros o me esfuerzo por no repetir mis faltas? Sin duda en esto el rey David fue un excelente ejemplo. Párrafo 14. ¿Cómo nos beneficia fijarnos en el ejemplo de otros cristianos? En nuestra congregación, cuando nos fijamos bien, cuando conocemos bien a los hermanos, nos damos cuenta que hay muchos que afrontan situaciones difíciles. Jóvenes con otros jóvenes en sus escuelas o colegios, o hermanos que se enfrentan a presión familiar o con mala salud. Cuando uno se fija en esos ejemplos, nos damos cuenta que hay excelentes hermanos que están dentro de nuestra congregación, dándonos un buen ejemplo de cómo debemos mantener nuestra fe. Ahora tenemos el subtítulo Sirvamos a Jehová con felicidad. Párrafo 15. ¿Qué consejo del apóstol Pablo nos ayudará a seguir sirviendo a Jehová con felicidad? En la carta a los Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dijo claramente que se hiciera todo lo posible para edificar el cuerpo de Cristo. Y dijo: cuando cada miembro cumple bien su función, esto contribuye a que el cuerpo crezca al edificarse sobre el amor. Indicando que cada cristiano tiene una tarea distinta, una habilidad diferente, un don, que no lo tiene otro, pero cuando funcionan juntos, la congregación es la que resulta beneficiosa y por supuesto el nombre de Jehová queda en lo más alto. El párrafo 16. ¿Qué objetivo debe ponerse? Hebreos 6:10 es el texto que se sugiere aquí que hay que leer y dice así: porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni del amor que demostraron por su nombre al haber servido a los santos y al continuar sirviéndoles. La pregunta decía: ¿qué objetivo debe ponerse? De no compararnos con los demás. Queremos fijarnos en el ejemplo de Jesús y copiar esas cualidades. Y por supuesto también ya hemos revisado de ejemplos de fe del pasado y de nuestros días y queremos darle a Jehová lo mejor para, como dice Hebreos 6:10, que Él vea que nuestra obra no es en vano y que Él sabrá recompensar en el momento necesario. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? La primera pregunta es: ¿por qué no debemos compararnos con los demás?
porque eso podría desanimarnos y no darle a Jehová lo que Él se merece. Queremos concentrarnos en ayudar a otros y ver sus buenas cualidades, por los cuales admirarlos e imitarlos. La segunda pregunta del repaso: ¿por qué seguimos sirviendo a Jehová con felicidad incluso cuando no podemos hacer todo lo que deseamos? Si le damos todo lo que podemos dar a Jehová, se complace en nuestro servicio. Él valora nuestros esfuerzos por complacerlo. Y la última pregunta: ¿qué podemos hacer para beneficiarnos del buen ejemplo de otros? Como quedó muy claro, no queremos compararnos con los demás, más bien aprender de sus hermosas cualidades y de su manera de actuar. El ejemplo perfecto de Jesús nos ayudará mucho a mejorar, o como el rey David, a no buscar excusas cuando se nos hagan ver nuestros errores. Muy bien, hermanos, un lindo estudio sin duda para cada uno de nosotros, y como es lógico, queremos aprovecharlo muy bien en esta semana del 13 al 19 de junio. Recordamos el tema de este estudio: darle a Jehová lo mejor de nosotros nos hace felices. Es el estudio número 16. Así que esperamos disfrutar de nuestra reunión del fin de semana con nuestra revista de abril del 2022, el segundo artículo de estudio. Esperamos el poder disfrutar de buenos comentarios que daremos o que escucharemos también en nuestra reunión. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.